Hoy me da mucho gusto poder estar acá nuevamente para poder aprovechar la bendición de Jehová al estudiar juntos su palabra con el fin de entender mejor la revelación de Jesucristo a la luz de los 7 sellos. Por esa razón, hemos de compartirles el tema que titulamos El tercer sello del caballo negro en tan solamente 10 pasos. Con eso en mente, vamos a dar inicio con el paso número 1, donde queremos ver qué fue lo que miró el apóstol Juan cuando se desató el tercer sello. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, que dicen así: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Quiero que notemos que el versículo 5 inicia diciendo: cuando abrió el tercer sello. Y luego en el segundo renglón agrega: y miré, y he aquí un caballo negro. Porque lo que el apóstol Juan miró cuando Cristo desató el tercer sello fue un caballo negro. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 2, donde queremos ver normalmente para qué se utilizaba la balanza que llevaba en la mano el que montaba el caballo negro. Y la base bíblica está en Levítico 19, versículo 36, que dice así: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Vamos a enfocarnos en la parte inicial del versículo 36, donde dice: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Porque generalmente en los tiempos bíblicos las balanzas se utilizaban para medir y para pesar. Muy importante tomar ese detalle en cuenta. Ahora bien, continuemos con el paso número 3, donde queremos ver, de acuerdo al texto, cuáles son los ingredientes que estaban pesando en la balanza. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6 y el versículo 6, que dice así: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Notemos la parte del texto que dice: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, porque en realidad los ingredientes que estaban pesando en aquel entonces, de acuerdo al contexto, eran el trigo y también la cebada. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, permítame animarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver para qué fines se utilizaban normalmente esos ingredientes, hablando del trigo y la cebada. Y la base bíblica está en 2 de Reyes capítulo 4 y el versículo 42, que dice así: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo:
da a la gente para que coma. Quiero invitarles a mirar en primera instancia la parte del texto que dice lo siguiente: el cual trajo al varón de Dios panes de primicias. Y ahora vamos a leer de qué ingredientes habían sido preparados estos panes, porque dice allí 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Por lo tanto, estos ingredientes, el trigo y la cebada, se utilizaban normalmente para preparar el pan. Con eso dicho, vamos a continuar entonces con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que el texto nos quiere enseñar al mencionar que los ingredientes costaban un denario. Y la base bíblica está en Mateo 20, versículos 1 y 2, que dicen así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Miremos en primera instancia el versículo 1, donde menciona que un hombre salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Una vez que los encontró, el texto 2 dice que el hombre hizo un convenio con estos obreros para pagarles un denario al día. Por lo tanto, cuando el texto dice que el trigo y la cebada se vendía por un denario, el mensaje es que tú y yo tenemos que entender que el pan que se hacía con trigo y cebada estaba exageradamente caro, porque un denario era el salario o el jornal de un día de trabajo. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Este detalle es muy importante captarlo. Con eso en mente, vamos entonces a continuar ahora con el paso número 6, donde queremos ver qué representa el pan de trigo y de cebada que estaba escaseando y exageradamente caro. Y la base bíblica está en Mateo 4, versículo 4, y Jeremías 15, 16, que dicen así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En primer lugar, el texto de Mateo nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso implica que la palabra de Dios es un pan espiritual. Y por medio de este pan espiritual podemos vivir por la eternidad. Pero, además de eso, en Jeremías encontramos otra expresión muy importante. Dice allí: fueron halladas tus palabras, refiriéndose a la palabra de Dios, y yo las comí. La razón por la cual Jeremías pudo comerse la palabra de Dios es porque en realidad en la Biblia se presenta la palabra de Dios como un pan espiritual, como el pan de vida eterna. Y en este contexto, el pan de trigo y de cebada que escaseaba y que por esa razón estaba exageradamente caro,
representa la palabra de Dios que en el periodo del caballo negro estaba escaseando y por eso es representado como un pan exageradamente caro. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Perfecto. Entonces, vamos a continuar ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué otra lección podemos captar del texto cuando dice que el que montaba el caballo negro tenía una balanza en la mano. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2, versículos 13 y 15, que dicen así: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Quiero que miremos en primer lugar el versículo 13. Porque dice allí: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Estas dos declaraciones que hemos leído son una referencia a los soldados de Cristo que fueron fieles en el periodo del caballo negro. Por otro lado, el texto 13 también menciona donde está el trono de Satanás, y en la parte final dice donde mora Satanás. Si conectamos eso con el versículo 15, dice allí: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. En otras palabras, en la iglesia de Cristo, durante el periodo del caballo negro, no solamente habían hombres y mujeres fieles a Cristo y su doctrina, como Antipas y los demás que retenían su nombre y no habían negado su fe, sino que en ese mismo periodo y en la misma iglesia también habían otros que habían sido infiltrados por Satanás para promover las doctrinas falsas de los Nicolaitas y todas las demás doctrinas falsas de Satanás. Y es así que en este contexto, la balanza que llevaba en la mano el que montaba el caballo negro también representa la infiltración de las doctrinas falsas de Satanás a la iglesia de Cristo Jesús. De un lado de la balanza estaban las doctrinas de los Nicolaitas y las doctrinas falsas. Y del otro lado de la balanza estaban las doctrinas verdaderas del Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Con eso en mente, vamos a continuar ahora con el paso número 8, donde queremos ver entonces por qué razón en este caso el caballo es de color negro. Y la base bíblica está en Efesios 6 y el versículo 12, que dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a iniciar destacando lo que dice el texto en la parte inicial. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, nuestra batalla no es contra seres humanos. Más bien el texto dice, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esas expresiones son una referencia a Satanás y sus ángeles, porque en la Biblia se le conoce a Satanás como el príncipe de las tinieblas, y como él se encargó de establecer su trono en la iglesia de Cristo y promover sus falsas doctrinas en la misma iglesia de Cristo, esa es la razón por la cual Dios decidió identificar a este caballo con el color negro, porque ese es el color de las tinieblas que Satanás logró infiltrar en la iglesia a través de sus falsas doctrinas. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Entonces, permítame ahora avanzar con el paso número 9, donde queremos ver qué representa el aceite y el vino que se mencionan en este contexto del caballo negro. Y la base bíblica está en 1 Samuel, capítulo 16 y el versículo 13, y Marcos 14, 24 y 25, que dicen así: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y les dijo: Este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a enfocarnos al primer texto que leímos, porque dice allí: y Samuel tomó el cuerno del aceite. Y luego dice el texto que cuando Samuel ungió a David con ese aceite, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, porque en este contexto el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Por otro lado, el texto de Marcos nos enseña: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y luego Cristo menciona: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. Porque lo que Cristo está haciendo es una analogía donde compara el fruto de la vid, el vino de uvas, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, podemos concluir que en este contexto el aceite representa al Espíritu Santo y el vino representa a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, permítame finalizar ahora con el paso número 10, donde queremos ver ¿qué podemos aprender del texto cuando dice: pero no dañes el aceite ni el vino? Y la base bíblica está en Lucas 12 y el versículo 32, que dice así: No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es importante recordar que en el periodo del caballo negro, Satanás inundó a la iglesia de Cristo con tinieblas espirituales al infiltrarla con sus doctrinas falsas. Sin embargo, el texto dice: pero no dañes el aceite ni el vino, porque a pesar de la terrible oscuridad espiritual a causa de la infiltración de Satanás, Lucas 12 dice: no temáis manada pequeña, porque Dios se encargó que hubiese una manada pequeña,
un remanente fiel en ese periodo del caballo negro que estaba lleno del aceite del Espíritu Santo y que estaba limpio por la sangre del Cordero representado por el vino. Y por esa fe en Cristo y por esa comunión con el Espíritu Santo, no fueron dañados doctrinalmente porque conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a repasar rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado en este video tutorial. Y lo primero que vimos fue que cuando Cristo desató el tercer sello, el apóstol Juan vio un caballo negro. Vimos también que la balanza se utilizaba para medir y para pesar. Por otro lado, analizamos que los ingredientes que se pesaban con mucha normalidad en este contexto eran el trigo y la cebada. Por otro lado, concluimos que estos ingredientes, el trigo y la cebada, se utilizaban con frecuencia para preparar el pan. Además de eso, nosotros mencionamos que la razón por la cual el texto destaca que poco trigo y poca cebada se vendía por un denario era para que pudiésemos entender que estos ingredientes estaban exageradamente caros. Vimos también que el pan que se hacía con trigo y con cebada en este contexto representa el pan espiritual de la santa palabra de Dios. Otro punto muy importante que nosotros analizamos fue que la balanza también representa la infiltración de Satanás a la iglesia de Cristo con sus falsas doctrinas. De un lado de la balanza estaban las doctrinas falsas de Satanás y de otro lado de la balanza, las doctrinas verdaderas de Cristo. Además de eso, nosotros concluimos que la razón por la cual este caballo es de color negro es por la relación que tiene con Satanás, que es identificado en la Biblia como el príncipe de las tinieblas. Y como fue Satanás el que se encargó de llenar a la iglesia de Cristo con la oscuridad y con las tinieblas espirituales, entonces el caballo es identificado con el color negro. Otro punto muy importante que estudiamos fue que el aceite que no podía ser dañado y el vino que tampoco podía ser dañado representan en este contexto al Espíritu Santo y a la sangre de Cristo Jesús. Y lo último que estudiamos fue que la razón por la cual el texto menciona no dañes el aceite y el vino es porque a pesar de la terrible oscuridad espiritual causada por Satanás al infiltrar a la iglesia de Cristo, Dios todavía tenía una manada pequeña. Dios todavía tenía un remanente fiel, lleno del Espíritu Santo y lavado en la sangre del Cordero. Y por esa razón conocían la verdad y la verdad los hacía libres de todas estas falsedades de Satanás. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para recordarle que seguiremos trabajando en la creación de otros videotutoriales. Así que le animo a que se mantenga conectado para que una vez que estén listos y regresemos para compartírselos, puedas aprovechar el contenido para seguir
conociendo más de la revelación de Jesucristo a la luz de los 7 sellos. Entonces, que Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en su corazón y regresamos pronto.